buenos días. Les damos la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas, alcalde, autoridades, miembros de la Fundación Manuel Alcántara, homenajeado, premiado, amigos y amigas, en definitiva, va a decir de la poesía, pero yo creo que lo podemos ampliar a amigos y amigas de la cultura. Les damos la bienvenida a la entrega del primer premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética, un galardón que está impulsado por el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, además donde nos encontramos en esta maravillosa casa, ¿no?, que es el Fuerte de Vezmiliana, y la Fundación Manuel Alcántara, con el objetivo de poner en valor la palabra y poner en valor también la poesía. Sobre todo y fundamentalmente para mantener viva la figura, el legado de Manuel Alcántara y ese legado poético tan importante. En esta primera edición se le otorga pues, a una persona también muy importante, a Luis García Montero, que es una figura fundamental en la poesía de nuestro país. Y hablando de poesía, igual es un poco osado por mi parte, pero bueno, ya que estamos en familia, me voy a atrever, porque quería casi que comenzar recitando unos versos del maestro Alcántara. Es un fragmento de uno de los poemas que el maestro dedica precisamente al valor de la palabra, ¿no?, a la poesía. Y dice algo así: un poema es propósito de dorar el misterio, un inútil intento de saberse cordialmente indiscreto. Y nadie sabe. La poesía es una manera de silencio. Si alguien está seguro que la tiene, que escriba el primer verso. Y versos maravillosos, ha escrito muchos, obviamente, el maestro Alcántara, también nuestro homenajeado Luis García Montero, y ha puesto en valor, además, desde sus diferentes dedicaciones, el valor de la palabra. Pero hoy queremos, además, relacionarlo con el valor de la poesía. El valor de la poesía al que siempre le dio el periodista, el escritor, poeta Manuel Alcántara, que, por cierto, pues, llevaba viniendo a este municipio y por hilarlo con el Rincón de la Victoria desde los años 60, pero es en los años 80 cuando decide que esta sea su casa y su casa definitiva hasta su partida, ¿no?, en el año 2019, y eso supongo que sería por muchísimos motivos, y por eso también miro al alcalde, a Francisco Salado, que es el alcalde de este municipio, el Rincón de la Victoria, al que por eso lo hilaba con este municipio. Invito ahora a tomar la palabra. Así que, alcalde, por favor, podemos aplaudir, con que estamos en familia, pero siempre ayuda, ¿verdad? Bueno, de verdad que, bueno, bienvenido a todos al Rincón de la Victoria, a la Casa Fuerte Vezmiliana, que es un símbolo, ¿no?, de la apuesta cultural que hace Rincón de la Victoria en general y en particular por la creación literaria, que ahora explicaré. Y estoy encantado de estar aquí y ver a mi amiga Lola, que siempre está pendiente a todo lo que es la figura de su padre, y que yo siempre le he dicho que a nosotros nos tocó la lotería sin meter. Cuando don Manuel Alcántara, el maestro, decidió bueno, comprar primero su casa aquí, pasar sus vacaciones en los años 60 en el Rincón de la Victoria y luego su residencia en los años 80. ¿Por qué? Porque fue un momento histórico para nuestro municipio. Puso en un lugar de la cultura, en el mapa cultural de toda España, al Rincón de la Victoria, ¿no? Porque el Premio Nacional de Poesía, articulista, que todo el mundo esperaba su artículo del Grupo Vocento diariamente para ver de qué trataba su columna de actualidad, y que todo el mundo viera que lo escribía desde el Rincón de la Victoria en su Olivetti, ahí mirando al mar. Pues toda la gente miraba, oye, ¿dónde está el Rincón de la Victoria? Al final es una promoción a través de la cultura, a través de la palabra, a través de la letra, espectacular, que no esperábamos, ¿no? Y luego, como hicimos, comenté en el documental que se está haciendo de su figura, pues al final puso su impronta aquí para dinamizar también la creación literaria y cultural del municipio. Nos ayudó a la elección de la programación de la Casa Fuerte Vezmiliana, creó el premio de pintura al aire libre Paco Alonso en la Semana Cultural. Fue un activo para ir dinamizando nuestra programación cultural. Y bueno, y luego sus tertulias, el que no ha estado en sus tertulias no saben lo que se han perdido. Yo, afortunadamente, he sido, valga la redundancia, un afortunado de estar en sus tertulias, en el premio de poesía Manuel Alcántara, que nació aquí y luego se trasladó a Málaga, con José Luis García, con todos sus amigos que venían aquí y que eran enciclopedias vivientes, ¿no? No solo por lo que hayan estudiado, sino por su propia experiencia, ¿no? Y como lo contaban ellos, era súper divertido. Así que he tenido el honor de conocer y de vivir
con él muchísimas experiencias y siempre personalmente le estaré eternamente agradecido y como alcalde en nombre de todos los rinconeros. Y como Antonio Pedraza es un liante bueno, que siempre para cosas en positivo, pues a través de su fundación, que tenemos el honor ya de que esté en el Rincón de la Victoria, me dijo, oye, el legado de Manuel Alcántara sigue estando, tiene que estar, sigue teniendo que estar más vivo que cabe en Rincón de la Victoria. En toda la provincia, evidentemente, pero en el Rincón de la Victoria. Y me propuso la creación de este premio Antorcha de Honor, donde se valore la producción literaria de un poeta como es Luis, de reconocido prestigio durante toda su creación y toda su vida, ¿no? Lo que ha aportado a la literatura, a la poesía, a la prosa, evidentemente, ¿no? Y yo le dije que está encantado, encantado, y así que empezamos esta etapa, hemos sembrado ya la semilla. Yo creo que es un acierto elegir a Luis García Montero como premiado, y eso le va a dar más prestigio y más reconocimiento a este premio, como se lo daba el nombre del Premio de Poesía Manuel Alcántara, nuestro premio literario, y quiero felicitarte por este reconocimiento que empezamos aquí. Tú entras ya a formar parte de la historia cultural del Rincón de la Victoria y también es un honor para nosotros. Tenemos esta estatuilla que ha hecho Juan Vega, muy bonita, espectacular, pero sobre todo te vas a llevar el cariño y el reconocimiento de todos los rinconeros y de la Fundación Manuel Alcántara. Así que gracias, Antonio, a todo tu equipo, gracias, Maripá, también por la coordinación de este premio, gracias, Lola, siempre por prestar el nombre, la imagen, el prestigio de tu padre, y a Guillermo que también tengo que felicitarlo, que ha sido premiado recientemente por ese premio también de la Diputación Provincial de Málaga, Antonio Garrido Moraga. Yo creo que es merecedor a la trayectoria cultural, creación literaria, periodística que ha tenido, o tiene en Málaga, y yo creo que te merecía ese reconocimiento. Así que yo, bueno, no me enrollo más, sobre todo comentar que seguiremos con la apuesta de la creación literaria, jóvenes, y no tan jóvenes, sino aquellos que están apostando su tiempo libre por escribir un poema, por escribir un poemario, por hacer una obra, un relato, pues que salga del anonimato y no se quede en un cajón. Es fundamental que pueda esa creación literaria de nivel y de prestigio que se hace y que muchas veces es anónima, pues con este tipo de premios, pues evidentemente salen a la luz y tenemos la fortuna de poder leerlo, ¿no? La lectura, como bien a Luis entrevistaron hace poco, es una parte de mejorar el alma, la personalidad y la vida de una persona. Y es así, ¿no? En este mundo ahora tan estresado, de todo tan digital y que la noticia de hace 10 minutos ya ha pasado de moda, ¿no? Pues ese estrés yo creo que no nos forma bien como personas, no nos hace mejores, ¿no? Y necesitamos un buen libro, puede ser un ensayo, una novela o un libro de poesía, para sentarnos tranquilamente en casa a la hora que podamos y parar el tiempo, ¿no? Y relajarnos y hacer una composición del lugar de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y a través de una creación literaria siempre nos hace eso, ¿no? Trasladarnos a otro tiempo, si a una novela histórica o a una ficción o a una poesía, ¿no? Donde vosotros veis la realidad de otra manera completamente distinta, que puede coincidir o no con el lector de cada momento, pero te ayuda, ¿no? A abrir la mente y por lo menos a relajarte, ¿no? Y a disfrutar de la vida, que es un pispás, ¿no? Pasa rápidamente cuando te das cuenta, sí. Así que, Celia, muchas gracias por tu presentación, a todos vosotros por esta presencia, enhorabuena, Luis, y seguimos trabajando. Gracias. Gracias, alcalde. El alcalde además nombraba a Antonio Pedraza y yo decía, y para darle a él la palabra, que este galardón es un homenaje, obviamente, a Luis García Montero, también a la poesía, que siempre se ha mimado y mucho, ¿no? De todas las facetas del maestro, pero la poesía se ha mimado mucho desde la Fundación. Así que, presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, suya de la palabra. Gracias, Celia. Señoras y señores, muchas gracias por asistir a este acto. La verdad es que es un honor para nosotros, es lo primero que tengo que decir, estar junto con Francis Salado, con su ayuntamiento, con las personas que han estado muy cerca de nosotros en la gestación de este premio, como son la concejal de Cultura Maripaz Couto, como es nuestro amigo Gerardo, que está por ahí, que lo he perdido ahora, pero con un trabajo inmenso para darle forma a este premio. Un honor, vuelvo a repetir, estar aquí,
porque, como has dicho, presidente, alcalde y presidente de nuestra Diputación Provincial, Manolo eligió para vivir y para morir este municipio. Y eso es muy significativo. Aquí sabe que estamos instalando, llevamos mucho tiempo haciéndolo, la sede de la Fundación en un piso que gratuitamente, donde vivió y falleció, nos ha cedido el usufructo Lola Alcántara, que ahora la menciono. Todo estaba previsto y te agradezco mucho también que estés presente aquí en este acto también hoy, y que en tal sentido vamos a estar muy ligados siempre al Rincón de la Victoria. Este es un premio que hacía falta dentro de los premios que estamos dando a la Fundación. Tenemos el premio de poesía, de una poesía única, de un poema único, que ya va por cerca de la 30ª edición, y en este caso nos faltaba una trayectoria, o sea, reconocer una vida dedicada a la poesía, una entrega a la poesía, un prestigio, una presencia en el mundo poético, en el mundo de las musas, y sobre todo que coincidieran en esa persona muchas características que lo hagan importante en estos momentos. Yo creo que ese cuidado lo hemos tenido porque era el primer premio. Y cuando se elige un primer premio, sabéis que tiene que ser muy especial, porque los segundos y los terceros se pueden sentir de alguna forma perjudicados cuando se elijan. Tiene que ser alguien sin discusión de ningún tipo. Y esa discusión no ha existido en este nombramiento, en la elección de Luis García Montero. Luis está lleno de premios. Yo no podría relatar el número de premios que tiene, 20 y tantos. Yo quiero decir que es Premio Nacional de Poesía, Premio Nacional de la Crítica, Premio Nacional de Literatura, Adonais, el Loewe, etcétera, etcétera. Director del Instituto Cervantes, que lleva nuestra cultura por el mundo. Me parece que estamos en 45 países, 90 y tantos centros, quiero recordar. Yo tuve el gusto y el placer y el honor de dar una conferencia en vuestra sede en Manchester, que es preciosa, con Francis, que no sé dónde está ahora, creo que está en Marruecos, en África, en Tetuán. Bueno, pues aquello fue una gozada. Tengo que contar una anécdota. Un día de la conferencia fatídico. ¿Por qué? Porque aquel día en Manchester jugaban el Manchester City con el Manchester United, a la misma hora. Fíjate qué fatalidad. Lo he contado como anécdota. Entonces, decir que en este hombre se reúnen tantas características, pero yo quiero destacar una muy importante. Es un hombre muy asequible, muy cariñoso, muy buena persona, muy cercano, y esos valores no los tiene todo el mundo. Quiero decir también, le he pedido permiso a él, que quería reseñar y destacar la figura de alguien que ha sido tan importante en la cultura española, Almudena Grandes. Almudena nos ha marcado a todos. Manolo la quería mucho, yo creo que la hemos tenido invitada a nuestros actos en más de 3 ocasiones, y estaba muy ligada a nosotros. Ella está, querido Luis, te he pedido permiso porque es un tema delicado y sentimental, ella está muy ligada a nuestra cultura, a la cultura nacional. Yo creo que es la mejor escritora de los últimos años, una escritora de raza, una escritora de carácter. Creo que formabais una pareja ideal, creo que ella tenía mucho más carácter y tú eras la serenidad en esa pareja, la templanza, pero una pareja muy bonita, que ha dejado mucha huella en nosotros y yo creo que esa influencia mutua en la literatura española. Quiero mencionarla, porque le teníamos mucho cariño y le tenía mucho cariño a Manolo, ¿vale? Era alguien muy importante para nosotros. Entonces, hoy nos sentimos muy orgullosos de que este primer premio sea para ti. Este premio marca tendencia. Creemos que se lo estamos dando, alguien lo ha dicho, no sé, ha sido Rafael Sala, como decía antes, al más importante poeta vivo de la actualidad. Además de poeta, es escritor, es ensayista, es un hombre completo, es un hombre del Renacimiento. Tiene otra virtud, además de esa sencillez, ese cariño que nos expresa, esa cercanía, que además de eso es un hombre muy humilde. Y eso, querido Luis, es algo muy importante en los momentos actuales donde el yo siempre está presente. Tu poesía, además, diluye ese yo en la experiencia. Entonces, nunca mejor dicho, es un retrato puro de tu personalidad, esa poesía que tú atesoras y que fluye de tu mente y de tu alma. Luis, nos llega siempre al corazón. Te queremos de verdad, con el corazón y con el alma. Nunca más merecido este premio inaugural
del trofeo que entrega el Rincón de la Victoria. Y yo quiero agradecer especialmente, al final, la dedicación que ha tenido su alcalde. Es un amigo, desde el primer momento tomó este reto con un interés bárbaro, con un cariño especial. Hemos tardado un par de añillos en ponerlo en práctica, pero la burocracia es así, también la burocracia municipal. Pero vuelvo a repetir que hemos encontrado tanto apoyo en tu equipo y en tu gente que lo que tenemos es agradecimiento. Y especialmente a ti, querido Francis. Estás haciendo mucho por Málaga y por la provincia. Y qué hay que decir de este ayuntamiento, que es uno de los ayuntamientos más importantes de la provincia de Málaga. Gracias de corazón por este apoyo y a vosotros, al Ayuntamiento del Rincón, se debe estar unido a la Fundación Manuel Alcántara en este inicio de singladura, que es solamente un inicio, pero va a ser un inicio seguramente exitoso. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por tus palabras. Me comentaban desde el fondo, lo voy a poner un poco así, a ver si... ¿Sí? ¿Ahí? ¿Bien? Perfecto. Bueno, poco puedo decir más después de las palabras y además ese homenaje también tan bonito de Antonio. Pero yo decía antes que Luis García Montero es una figura indispensable de las letras, de la poesía de nuestro país, del habla hispana en general. El poeta, seguro que lo saben, es vecino de Granada, catedrático de literatura española, como bien ha dicho Antonio, también director del Instituto Cervantes. En sus alrededor de 4 décadas de oficio, pues ha publicado títulos en poesía, obviamente, también, como decía Antonio, en ensayo, en novela, y atesora numerosos galardones. Muchísimos, yo tampoco los voy a decir, Antonio ha dicho algunos. Y desde hoy, pues tenemos el inmenso honor de que también tenga este galardón que reconoce su trayectoria, este primer premio, con todo lo que conlleva, ¿no? Un primer premio, Antorcha de Honor a la trayectoria poética, Luis García Montero. Adelante, Luis. Bueno, la verdad es que para mí es un momento muy emocionante, muy emocionante. Después creo que voy a tener tiempo de hablar con Guillermo y matizar las cosas, pero ahora yo lo que quiero es dar las gracias. Quiero dar las gracias a la Fundación, quiero dar las gracias al Ayuntamiento y a la Diputación. Y bueno, y saludar a la hija de Manolo, a Lola, y a todas las que estáis aquí, porque yo creo que este premio no sé si acierta eligiéndome a mí, pero sí acierta desde luego potenciando el recuerdo de la poesía en la memoria de Manuel Alcántara, porque indiscutiblemente su labor como periodista es muy conocida. Durante mucho tiempo nos hemos levantado leyendo sus columnas. Yo desde Granada, porque en el Grupo Vocento pues está el Ideal de Granada, y aquí en Málaga, pues en el Sur, en el periódico Sur, y toda su repercusión histórica que como periodista ha tenido en la cultura española, pues es muy reconocida y es indiscutible. Ha tenido los mayores premios y reconocimientos como periodista, pero desde que lo conocí, tuve la suerte de conocerlo, tuve la sensación que él realmente se sentía poeta y que a él lo que le gustaba era sentirse como poeta, ¿no? Y la verdad es que la generosidad con la que se portó conmigo como poeta joven y con los poetas jóvenes se debía a su compromiso por la poesía y la ilusión que le hacía sentirse poeta. Y yo tuve la suerte de recibir su amistad. Estos días revisaba algunas de las dedicatorias de los libros que tengo de él, y eran dedicatorias de una generosidad tremenda, que lo que hablaban era de su amor por la poesía.
y como lector, pues pude disfrutar de libros que me marcaron, desde su primer libro, Manera de Silencio, del que has leído unos versos de su declaración poética, hasta el premio con el que fue reconocido como Premio Nacional de Literatura Ciudad de Entonces, o libros como El Embarcadero, Plaza Mayor, creo que constituyen un espacio muy importante en la memoria de la poesía española y del idioma, de manera que quiero dar las gracias por un premio que a mí me emociona personalmente mucho y felicitar a la Fundación, al Ayuntamiento, porque me parece que intensificar el recuerdo de la poesía de Alcántara es identificar también la importancia que la poesía tuvo en su identidad, en su manera de ser y en sus relaciones con la vida. De manera que muchísimas gracias por haber puesto en marcha este premio más. Ya tuve yo la suerte de participar en algunas reuniones del premio a un poema. Gracias por haber puesto en marcha este premio y muchas gracias por haber pensado en mí. Muchísimas gracias. Este galardón de este primer premio, Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética, esta estatuilla de Juan Vega, que además tenemos la suerte de que nos acompañe. Hacemos entrega a Luis García Montero de este primer premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética. Vamos a continuar con la segunda parte de este acto, que como bien anunciaba Luis, pues es una charla para ahondar un poquito más en la trayectoria poética, tanto en la suya como lo que nos vincula, ¿no? Además con este galardón, que es Manuel Alcántara y su legado poético. Así que Guillermo Busutil, véngase por aquí. Guillermo, que además, como bien decía, aprovecho también para darle la enhorabuena, felicitaciones por ese galardón. Guillermo es escritor, es periodista, es un gestor cultural muy activo, un agitador cultural también. Y tenemos la suerte, ¿verdad?, de que hoy nos acompañe y que podamos vivir, ¿no?, esta charla entre ambos. Así que, ¿lo tenemos todo listo? ¿Sí? Pues los dejo para que conversen, que estamos deseando escucharles. Para mí también es un placer estar aquí, principalmente la figura del maestro Manuel Alcántara, que fue como, además de maestro, el vínculo emocional que se tenía, el cariño que siempre, el que sigo teniendo por parte de la familia de Lola, de Marina, con la que tengo el placer de trabajar, con Antonio, con el que también trabajo, y con Luis, que hoy veníamos hablando en el taxi, de que llevamos ya 41 años, ¿no?, de mucho tiempo, de afecto, de cariño, de vida literaria. Y fíjate, Luis, qué bonito, qué simbólico que nos han puesto a charlar delante de una chimenea, que aunque no hay fuego, pero tiene que ver un poco con la poesía, ¿no? Porque la poesía, al fin y al cabo, es hablar con el fuego de la vida, claro, y el fuego interno, ¿no? Sí, la verdad es que se pueden hacer muchas definiciones de la poesía, pero a los que tenemos vocación poética, pues nos gusta encontrar algunas definiciones que tengan que ver con la realidad y con la vida y con la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gusta siempre pensar que al poeta que pasa un tiempo buscando una palabra precisa, pensando lo que va a decir, buscando la rima que conviene, pues yo creo que a ese poeta lo podemos
elegir como representante del ser humano que quiere ser dueño de su propia conciencia, que se mira a los ojos en el espejo y que se pregunta. Y eso me gusta recordarlo en un tiempo que, como ya se ha dicho, pues tiene muchas prisas, donde corren con mucha facilidad en las redes sociales los bulos, donde se generan dinámicas y la prisa ayuda a que la gente repita como loros lo que flota en el ambiente, que diga lo que piensa sin pensar lo que va a decir. Y en ese sentido, pues creo que toda la cultura, toda la gente que se toma en serio a sí misma, pues es gente que quiere dialogar con su propia conciencia y no opinar por una moda o por un fanatismo, sino por aquellos valores que lo definen como persona, ¿no? Y bueno, eso afecta a todos los oficios, pero como somos poetas, pues nos gusta pensar que ese poeta que se pasa horas diciendo ¿y cómo digo esto que quiero decir?, pues representa a cualquier ser humano que reivindique la conciencia. Me he acordado de poetas fundamentales en tus inicios como poeta, por ejemplo, La conciencia del tiempo y de la vida, Paco Brines, el gran Francisco Brines, ¿no? El tema de la palabra precisa, Caballero Bonal, ¿no? Que decía yo que me he pasado media vida buscando el adjetivo. Es decir, que todas esas cosas que están ahí forman parte de tu bagaje cultural. Yo quería preguntarte en estos 41 años, de aquel niño que su padre le leía o que leía con él, a Espronceda, 100 cañones por banda, que por fin llegó, que fue cuando nos conocimos poéticamente, y por fin ya eres dueño del puente Brooklyn, jardín extranjero, los inicios de tu carrera. 41 años después, porque el poeta, como poeta te has ido haciendo, el poeta no sé si nace o se hace. ¿Qué has perdido en el camino de ese soñador de poeta y qué has ganado en el camino para convertirte en el gran poeta en el que te has convertido, reconocido internacionalmente? Y hoy además... Sí, Guillermo, recuerda que yo he contado alguna vez que me dedico a la poesía por varios azares. El primero, mi padre tenía en casa un volumen de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana y le gustaba leer en alto sus poemas preferidos, que como eran poemas tradicionales tenían planteamiento, nudo y desenlace, y en ese sentido pues sirvieron para mí como si fueran cuentos infantiles, ¿no? Y recuerdo lo que me impactó, por ejemplo, la canción del pirata de Espronceda, cuando mi padre leía aquello de «y la vida por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí», ¿no? Yo recuerdo perfectamente la primera vez que mi padre me leyó la canción del pirata de Espronceda. No recuerdo la primera vez que vi el mar, porque como Granada está muy cerca de la costa de Motril o de Málaga, estaba siempre viendo el mar, pero sí recuerdo aquellos poemas. Y para mí fue muy importante también que en casa de mis padres estuviese la poesía completa de Federico García Lorca. El volumen Aguilar, encuadernado en piel, en papel Biblia, era casi un libro sagrado, ¿no? Y además, cuando me enteré de que 22 años antes de que yo naciera, pues Lorca había muerto y en qué circunstancias había muerto, eso unió también mucho lo que para mí suponía la poesía con la vida, ¿no? Yo creo que lo primero que leí de Lorca fue el poema de los lagartos. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. Yo, que era un niño de barrio y que estaba acostumbrado a cazar lagartijas y en las orillas del río lagartos, de pronto a mí lo que me llamó la atención es que Lorca no hablara de los lagartos, sino de un lagarto y de una lagarta, que eran una pareja y que además lloraban porque habían perdido su anillo de desposado. Y yo de pronto dije, uy, pues detrás del lagarto que yo cojo o que cazo hay una vida, una manera de ser, hay un lagarto o una lagarta, ¿no? Que caben las palabras, y eso a mí me impresionó mucho. Y después tuve la suerte también de que en el colegio de los padres escolapios, pues un profesor, el padre Antonio Díaz, bajase una mañana un tocadiscos.
Y alguna vez cuando yo he contado esta anécdota en algún colegio, algún instituto donde he ido, los niños ya no saben lo que es un tocadiscos, porque ya no hay tocadiscos, oyen la música en su WhatsApp, ¿no? Pues bajó un tocadiscos y nos puso un disco que acababa de aparecer de un cantautor muy joven que se llamaba Juan Manuel Serrat, y había musicado poemas de Antonio Machado. Y a mí me impresionó tanto que el primer disco que yo me compré en un cumpleaños, con el regalo de mi abuelo, fue el disco de Serrat sobre Antonio Machado. Y todo eso fue generando mi vocación por la poesía. Y creo que eso es lo que se mantiene. Cuando uno cumple años, pues va aferrándose a las cosas que verdaderamente importan y también aprende a negociar con la realidad. Yo ya sé que no voy a alcanzar la fama de Miguel Cervantes, pero tampoco estoy dispuesto a amargarme por no ser ni Federico García Lorca ni Miguel de Cervantes, ¿no? Y lo que sí sigo involucrado es con una vocación que a mí me ha ayudado a preguntarme qué digo cuando digo soy yo, cuáles son las cosas que me importan y a identificar la democracia con la pregunta ¿qué cabe en las palabras? ¿Qué voy a decir o qué me están diciendo? Y a reconocer mi verdadera conciencia en lo que cabe en las palabras. Fíjate que me estás hablando de la conciencia, las palabras, el lenguaje, me estás hablando de la ética. Sí, bueno, es que esto que te estoy contando, por ejemplo, ocurre en un momento en el que en España había una dictadura y te estoy hablando de Lorca, un poeta que muere en el golpe de Estado, de Antonio Machado, un poeta que muere en el exilio, de Juan Manuel Serrat, un joven cantautor que participa en la lucha contra la dictadura, y yo me formo y empiezo a escribir en el momento, entro en la universidad en el momento que ya ha muerto el dictador y que España se encamina a la democracia, ¿no? Y mi vocación con la poesía está identificada con ese paso de lo que era una dictadura a lo que era una democracia, y por eso palabras como conciencia y como ética a mí incluso cuando pienso en la democracia, pues recuerdo mi formación como poeta. Yo estoy convencido que una democracia no es votar cada 4 años. Es, por ejemplo, pues preguntarse qué digo cuando digo soy yo, para estar vigilante de mi propia conciencia y sentirme yo responsable y no echarle la culpa a los demás, ¿no? Es tener memoria, saber que la memoria es muy importante y que si sabemos elegir las mejores herencias del pasado, podremos imaginar un futuro mejor, ¿no? Mi vocación se debe a que yo tuve la suerte de tener una memoria como la de Lorca, la de Machado, la de otros poetas, ¿no? Y en ese sentido de la ética, el año pasado, porque el tiempo va pasando mucho, tú organizaste un homenaje a un movimiento literario que nosotros llamábamos la otra sentimentalidad, que está también en el origen de mi poesía, porque para mí la poesía ética no era solo la que apoyaba una idea política, era la que meditaba sobre los sentimientos, sobre qué digo cuando digo te quiero, ¿no? Y qué hay debajo del amor y de la educación sentimental, que fue una lección de Antonio Machado fundamental, porque cuando mi abuela decía soy mujer a principios del siglo XX, decía una cosa muy distinta a lo que dice mi hija ahora cuando dice soy mujer a principios del siglo XXI, ¿no? Y en esa época, pues por ejemplo, mi padre era militar, le gustaba mucho la poesía, y mi madre estaba estudiando filosofía y letras y dejó la carrera cuando conoció a mi padre, y tuvimos la suerte de que mi madre nos cuidara, pero mi madre tuvo la mala suerte de tener que dejar su carrera y su trabajo para cuidarnos.
6 hijos. Yo era el mayor de todos. La frase que más he oído en mi vida, sobre todo de niño, era la frase de mi madre: tengo 6 y todos varones, porque salimos 6 varones uno detrás de otro, ¿no? Y bueno, mi madre dejó la carrera, dejó el trabajo. Yo recuerdo que cuando tenía que hacer algo, pues mi padre tenía que ir al banco a firmar por ella. Bueno, pues cuando yo escribí Poemas de Amor, quería escribir también desde una educación sentimental donde una mujer como mi madre no tuviese que dejar su trabajo, su vida y necesitase la firma de mi padre. Y a veces la reivindicación de la poesía, y por eso digo que es ética y tiene su dimensión, es porque la historia no solo pasa por las elecciones, por las guerras, sino que pasa también por nuestros sentimientos más íntimos, y el poeta es el que indaga en esos sentimientos sumergidos de la vida para preguntarse en cada momento lo que somos y lo que decimos, cuando decimos soy yo, o cuando decimos te quiero, cuando decimos pues tengo miedo, ¿no? Fíjate que has definido muy bien tu poética y al mismo tiempo la herencia lorquiana, de Machado, también un poco esa educación sentimental de Gil de Viedma, y has hablado de la otra sentimentalidad, el movimiento que surge en Granada en 1983, donde estás tú, donde está Álvaro Salvador, Javier Egea, y se forma ahí una corriente en la poesía española que renueva el panorama poético español. ¿Tú crees, Luis, que lo mismo que en un momento determinado Lorca influye mucho, es como una Lorca y Machado, ¿no? Una sombra, y Juan Ramón, tutelar, digamos, en la generación del 50, la del 50, en vosotros la poesía? Tú que eres un poeta y un profesor muy atento a las nuevas voces, ¿la otra sentimentalidad sigue siendo el referente? Pues yo cuando leo a poetas jóvenes, sean hombres o mujeres, sigo viendo un poco vuestras. Yo creo que como en cualquier memoria y en cualquier profesión, el tiempo pues está ahí y las herencias están ahí. Nosotros sentimos muy cercana la poesía de la generación de Manolo, ¿no? Tú has hablado de Paco Brines, de Jaime Gil de Viedma, de Ángel, poetas que nacieron en los años 20, al principio de los años 30, y esa poesía a mí me interesó mucho porque utilizaba un lenguaje muy de todos para indagar en la propia personalidad. Y la poesía inmediatamente anterior había sido una poesía muy esteticista, muy de pensar que más que escribir sobre Málaga o sobre Madrid había que escribir sobre los canales de Venecia. Sí. Había habido un dominio de la poesía social muy fuerte en la posguerra, y entonces como reacción se defendió mucho el esteticismo, y nosotros intentamos recibir la herencia de esos mayores que más que el esteticismo buscaban la belleza, utilizando personalmente la poesía de todos. Y ahora en la poesía joven que tú me preguntas, pues me parece que también funcionan esas herencias en el tiempo de ahora y con la realidad de ahora. Los chavales jóvenes pues viven ya de manera casi materna en el mundo digital, y entonces en la poesía que dialoga entre lo más íntimo con lo público, con la necesidad de hacer público lo íntimo, pues se enreda mucho con este mundo digital, de las redes sociales, donde lo íntimo y lo público, que uno parece que se enamora, se va a la cama con alguien y esa misma noche tiene que poner un tuit diciendo he conocido un gran amor, ¿no? Pues, y sin embargo, fíjate que se distingue muy bien en ese mundo de las redes sociales a los poetas jóvenes que solo se mueven en las redes sociales y a los poetas jóvenes que se mueven en las redes sociales, pero habiendo leído a Baudelaire, a Gloria Fuertes, a Rosalía de Castro o a Manuel Alcántara, porque los que solo se mueven en las redes sociales, cuando hacen un poema de amor, parecen casi a una campaña de publicidad del Corte Inglés para el Día de los Enamorados. Y sin embargo, los que han leído poesía, al plantearse el amor, se están preguntando sobre los sentimientos más profundos del ser humano, al margen de las prisas de escribir para tener al día siguiente 5.000 me gustas, ¿no? Se pide tiempo porque lo importante se juega en otro tiempo.
Lo que me estás contando me hace pensar en algo que tú has citado antes cuando hablabas de Serrat, la poesía es musicalidad, lógicamente, ¿no? También la prosa, la música tiene que estar con el lenguaje, no es como el compás, el metrónomo. Pero en tu caso, la música ha formado parte casi de una biografía dentro de tu poesía, porque está Serrat, está el tango, aquel libro maravilloso de Granada Tango, está el rock, el rimado de ciudad, está Sabina en muchos de tus poemas. Esa musicalidad, cuando tú me hablas ahora de que los jóvenes poetas son las redes, ¿tiene la música de hoy, el reggaetón o no? Tirando, Mira, digamos, de esa herencia. sí, yo acabo de estar con Leonardo Padura, que le hicimos un acto en el Instituto Cervantes para presentar su último libro, y Leonardo le tiene un odio al reggaetón tremendo, ¿no? Y además dice que buena parte de los problemas que se dan en La Habana y en Cuba han desencadenado en el reggaetón. Mira, para mí la educación sentimental es muy importante. Y claro, en la educación sentimental de mi generación, como en la de cualquier generación, la música fue muy importante. Yo te hablo de Machado y te hablo no solo de los libros que leí de Machado, sino de cómo oía Machado en Serrat. Si te hablo de otros poetas, pues yo los oí en la voz de Paco Ibáñez y después, o en la voz de Víctor Manuel. A Nicolás Guillén pues lo oí en la voz de Ana Belén. La música es muy importante y después en un momento donde la educación sentimental española se estaba abriendo a otras modas, pues la labor, por ejemplo, de Miguel Ríos y cuando trae el rock a España, pues es muy importante también. Y bueno, después pues he tenido la suerte de que amigos como Miguel, como Joaquín Sabina, como Serrat, canten poemas míos con los cuales yo me siento muy vinculado a esa época. Lo que pasa es que también me esfuerzo por ser muy vigilante, porque, fíjate, yo creo que un problema que tenemos en este tiempo de tantas prisas es la ruptura del diálogo generacional. Y hay una dinámica que nos hace a los que cumplimos años ser cada vez más viejos cascarrabias, y a los jóvenes cada vez en ser más adánicos, creyendo que se lo van a inventar todo y que no tienen nada que heredar. Y los jóvenes periodistas se creen que se están inventando el periodismo, los jóvenes poetas se creen que se están inventando la poesía y los jóvenes músicos se creen que se están inventando la música. Y entonces, digo esto porque a mí me parece importante hacer un esfuerzo para recuperar el diálogo generacional y a mí me corresponde ya no ser muy cascarrabias. Y yo le decía a Leonardo Padura el otro día, claro, mi música es otra, yo si pienso en la música cubana pienso en Pablo Milanés, pero intento en lo posible comprender por qué ahora a un joven le gusta más otro tipo de música latina y hasta invitado por mi hija pequeña, intento detenerme en ver qué letra de reggaetón es una tontería, llena de tonterías, y qué música de reggaetón de pronto tiene algún acierto del que yo pueda aprender. Te voy a hacer una última pregunta porque vas a leer también unos poemas que también queremos escucharte. Tú has hablado de la poesía como oficio de vivir, hablas del poema como una casa que uno tiene que arreglar, que limpiar y preparar para que el lector entre a comer o a estar allí de una manera confortable. Y teniendo en cuenta que estamos en Málaga, en el Rincón, te voy a recordar que María Zambrano decía que la vocación es algo de lo que uno no se quita hasta que se muere, que también lo hubiese subrayado nuestro querido Manuel Alcántara. Tú, efectivamente, te podrás jubilar de director del Cervantes, que mañana, por cierto, te vas a Tokio, en tu imparable esta noche, pero de poeta no se jubila uno, se muere como con el último verso, igual que Umbral. Pero mira, eso que decía María Zambrano es estupendo y a mí me ha gustado mucho repetirlo en mis clases porque creo que es muy importante, y a la gente joven es muy importante decírselo, distinguir entre lo que es un oficio y una vocación. Un oficio es muy importante, tener un salario para llegar a fin de mes es importante y hay que negociar con la vida para tener un salario en lo que sea.
Eso es muy importante, pero lo verdaderamente importante es tener la suerte de poder trabajar y recibir un salario en aquello que te realiza como persona. Y eso no es tener un oficio o no es tener un trabajo, sino tener una vocación. Y yo creo que eso se nota mucho en los médicos que tienen vocación, se nota cómo tratan al paciente, en los periodistas que tienen vocación, cómo se niegan a participar en la comunicación de bulos e intentan siempre informar desde la veracidad. Los profesores, cuando van a clase, tenemos 1000 motivos para quejarnos de los presupuestos, de cómo está la enseñanza, de cómo están los jóvenes, pero cuando cierras la puerta y los miras a los ojos a las alumnas, a los alumnos, lo que te preguntas es ¿qué puedo hacer para hablar y enseñarle a esta gente a cosas que yo creo que son importantes, ¿no? Y en la poesía, claro, es una vocación. Yo tuve la suerte de deslumbrarme leyendo a poetas y buscar la manera de ganarme la vida haciendo lo que iba a hacer aunque no me pagaran. Yo he hecho una carrera, una tesis, una oposición de titular, una oposición de catedrático para recibir un salario por un trabajo en el que he tenido la suerte de desarrollarme en mi propia vocación. Y la vocación no se pierde nunca. Y yo creo que Manuel Alcántara fue un ejemplo por la manera que tuvo hasta el final de hacer sus columnas y por la manera que tuvo de volver a la poesía y recuperar su vocación poética después de algunos años donde se alejó un poco de la poesía, después de libros importantes que yo recordaba antes, como también al final de su vida él se sintió poeta y volvió a apostar por la poesía. La vocación, tenía razón María Zambrano, no se olvida nunca. Pues me quedo con dos cosas, lo de que sea importante recuperar ese diálogo intergeneracional a través de la poesía, que esperamos un nuevo libro tuyo de vocación de poeta, y que tampoco perdamos nosotros, los que estamos aquí, los que estáis aquí, nuestra vocación de lector. Luis, un placer como siempre que charlo contigo, y en este caso más que nunca, arigato. Vuelvo a dar las gracias a la Fundación, a la Ayuntamiento. Vale, sí. Yo lo que me he traído es un libro de Manolo, porque más que leer poemas míos, pues leo 2 poemas de él. Bueno, para dar las gracias, recuerdo el único poema mío que me sé de memoria, que es una dedicatoria que escribí al principio de mi relación amorosa con Almudena. La dedicatoria dice: si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. Creo que es una forma de dar las gracias y de decir que podéis contar conmigo para lo que queráis. Me emociona mucho recibir este premio. Y después, pues leo un par de poemas de Manuel Alcántara. He recogido este libro que es La mitad del tiempo, donde reunió sus primeros 4 libros y al abrirlo he visto una dedicatoria para Luis García Montero, completamente poeta, con mi abrazo mayor. Yo acababa de publicar un libro de amor dedicado a Almudena que se llamó Completamente Viernes, y él hizo esta dedicatoria para decirme que había leído el libro y para apoyarme como poeta, que era la manera que él tenía y que yo sentía de reforzar su vocación como poeta. Tenía previsto leer el poema La poesía de manera de silencio, su primer libro, pero como ya se ha leído estupendamente una parte, pues voy a leer 2 poemas que a mí me gustan mucho. El primero se titula Amanece y creo que representa muy bien su mundo poético, su relación con la vida, su vitalidad, en la conciencia también de las limitaciones, del paso del tiempo, de las tristezas de la vida. Y este poema se titula Amanece. Es de Ciudad de Entonces.
La claridad del día es compatible con todos mis errores. Al fin y al cabo, a mí lo que me pasa, oscuridad, errores, sed de entonces, se debe únicamente al hecho involuntario de ser hombre. ¿Por qué se pone pálido este día? ¿Sabe que ha de morirse por la noche? Sale el sol para todos los tejados. Amanece otra vez para las torres y los balcones, para las iglesias tranquilas donde animan a los pobres, para la acera malgastada y viva que casi no recuerda lo de anoche. Hoy es siempre otro día y el corazón lo reconoce. Lo que es la lectura de la poesía y el paso del tiempo, uno de los poemas de Machado, también podría leer un homenaje maravilloso a Antonio Machado que tiene aquí, uno de los poemas de Machado acaba diciendo hoy es siempre todavía, y de qué manera lo lee y lo hace suyo Manuel en este verso. Y el otro poema que voy a leer, claro, para seguir dando las gracias, pertenece al libro Plaza Mayor, donde el poeta hace una revisión de toda España, de toda la geografía española, reflexionando también sobre el tiempo en el que está viviendo, pero yo elijo este poema que se titula Vuelta a la mar de Málaga, Rincón de la Victoria. Vine a la mar dudando si estaría donde yo la dejé, junto a la raya donde la espuma eventual acalla su antigua discusión con la bahía. Llegué a la mar, estaba todavía, ella lo mismo y yo distinto. Vaya una cosa por otra y por la playa vayan las dos en busca de aquel día. Vine a la mar y me encontré en la arena, niño llevando cubos a la pena y palas a la orilla del verano. Me hice a la mar, estando hecho al recuerdo, por perderme otra vez, como me pierdo junto al que fui cogidos de la mano. Es un estupendo poema. Para agradecer, por supuesto, que haya cogido de esta manera este primer galardón, este primer premio. Luis, cómo lo ha hecho, porque esto yo creo que da impulso también a la Fundación, al Ayuntamiento para pensar, ¿no?, en los venideros. Muchísimas gracias, Luis, por su generosidad, por su tiempo y por este ratito que hemos echado. Gracias, Guillermo. Ha sido un placer. Y a ustedes, a todos y a todas, gracias por su asistencia. Para poner ya y redondear ya este maravilloso, este bonito y entrañable acto, les vamos a invitar a que pasen, creo que aquí fuera, ¿verdad?, que hace un día hoy maravilloso de octubre, para brindar y para celebrar este primer premio, esta antorcha de honor a la trayectoria poética que en esta primera edición tiene Luis García Montero. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en la segunda. Gracias.